Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El monitor de frecuencia cardíaca emitía un pitido débil, casi pálido, en aquella habitación de hospital que olía a desinfectante barato y a rendición. Mi hermano mayor, Luis, el hombre que me enseñó a cerrar el puño para proteger a los demás y no para lastimar, estaba allí tendido, convertido en una sombra de sí mismo. Sus manos, antes fuertes y callosas de trabajar en la construcción, ahora temblaban sobre la sábana blanca, marcadas por los moretones de una paliza que no fue física, sino sistemática. No pude con ellos. Ana, susurró con la voz rota. La asociación, dicen que si no pagamos la multa de los 10,000 créditos por la mejora genética del jardín, nos quitan la casa de mamá. En ese momento, mientras veía una lágrima correr por su mejilla hundida, sentí algo que se rompió dentro de mí. Pero no fue de tristeza. Fue el chasquido de un interruptor. Me miré las manos, desnudas de tecnología, vacías de armas de pulso, pero cargadas con una herencia de siglos de lucha. Ellos creían que porque no teníamos implantes de combate éramos ganado, pero estaban a punto de descubrir que un humano acorralado es la única fuerza en la galaxia que no necesita un gatillo para causar un desastre. La ciudad de Nueva Esperanza era una mentira brillante bajo el cielo púrpura de Próxima B. Las torres de los Iland, la raza que había comprado el derecho de gestión sobre los asentamientos humanos, se alzaban como agujas de cristal despreciando la arquitectura de ladrillo y sudor que nosotros habíamos construido. Yo caminaba por las calles del Sector 4, donde el aire sabía a óxido y a comida sintética, sintiendo la mirada de los drones de la Asociación de Propietarios de la Galaxia, APG. Aquí, la libertad se pagaba con cuotas mensuales, y la dignidad era un lujo que los humanos ya no podíamos permitirnos. Llegué a la sede de la APG, un edificio de mármol negro que parecía absorber la luz. En la entrada, un entrenador silán llamado Varkas, una criatura de 4 brazos y ojos que se movían de forma independiente, estaba supervisando el registro de los inquilinos. Varkas era conocido por su crueldad y por su obsesión con la superioridad biológica. Para él, los humanos éramos una especie fallida, demasiado frágiles, demasiado lentos. Nombre y propósito, dijo Varkas, su voz saliendo por un traductor que sonaba como el roce de 2 lijas. Ana García. Vengo a impugnar la multa del sector de mi familia, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de que el corazón me martillaba en el pecho como un tambor de guerra. Varkas soltó una carcajada que hizo que sus membranas laterales vibraran. Miró su tableta de datos y luego me recorrió de arriba a abajo con un desprecio que me quemó la piel. Ah, la hermana del espécimen que colapsó ayer. El retraso en el pago de la cuota de embellecimiento genético ha generado intereses. Ahora son 15,000 créditos. O pagan antes del ciclo solar, o la propiedad vuelve a la asociación para ser demolida. Es por el bien de la comunidad, Ana. Necesitamos estándares de calidad, y ustedes, bueno, ustedes son una mancha en el paisaje. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. El drama familiar no era solo mío. Era el de cientos de familias que veían cómo sus hogares eran arrebatados por tecnicismos legales diseñados por seres que no sabían lo que era poner un ladrillo sobre otro. Mi madre había muerto cuidando ese jardín, un pequeño parche de tierra con semillas de la tierra que se negaban a morir en este suelo alienígena. Era lo único que nos quedaba de ella. No tenemos ese dinero y lo sabes, dije, dando un paso adelante. Inmediatamente, 2 guardias robóticos se activaron, sus sensores de movimiento fijándose en mí. Varkas sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Cuidado, humana. En este edificio no se permiten armas de ningún tipo, ni de pulso, ni térmicas, ni siquiera cuchillos de cocina. Si intentas algo violento, serás procesada por amenaza al orden residencial y tu hermano será expulsado del hospital hoy mismo. Miré los rifles de plasma de los robots, luego miré a Varkas. Extendí mis manos frente a mí, con las palmas hacia arriba. Estaban vacías. No había metal, ni circuitos ocultos, ni biotecnología prohibida. Solo piel, hueso y una determinación que había sido forjada durante generaciones de personas que sobrevivieron a guerras, hambrunas y al vacío del espacio. Menos mal que mis manos califican como la mejor película de ciencia ficción de HFY, susurré, con una sonrisa que no llegó a mis ojos, pero que hizo que Varkas frunciera el ceño, confundido por el término.
¿Qué has dicho? Preguntó, sus ojos moviéndose frenéticamente. Dije que no necesito armas para desmontar tu sistema. Barcas. Ustedes se olvidaron de algo cuando nos esclavizaron con contratos y deudas. Se olvidaron de por qué los humanos fuimos los primeros en domesticar el fuego y los últimos en rendirnos. El conflicto con la asociación de propietarios acababa de escalar de una disputa legal a algo mucho más profundo. No se trataba de dinero. Se trataba de que habían tocado a mi hermano, habían insultado la memoria de mi madre y habían dado por sentado que el espíritu humano se podía quebrar con una hoja de cálculo. Salí del edificio sin decir nada más, sintiendo la tensión en el aire como si fuera electricidad estática antes de una tormenta. Sabía que me estaban vigilando, que el suspenso de mis palabras los dejaría inquietos. En el sector 4, la gente me miraba pasar. Sabían quién era yo. Sabían lo que le habían hecho a Luis. Pero lo que no sabían era que esa noche, en el sótano de nuestro taller de reparaciones, iba a empezar la sanación de nuestra gente, no con medicinas, sino con la revelación de que el miedo es una herramienta que también se puede usar en contra del que la empuña. Entré en mi taller y cerré la puerta con 3 cerrojos. Me acerqué a la mesa de trabajo donde Luis solía arreglar motores de propulsión vieja. Allí, bajo una pila de chatarra, había un viejo guante de soldador, pesado y reforzado. No era un arma tecnológica, era una herramienta. Pero en mis manos iba a ser el martillo que rompería los cimientos de su cristalina asociación. El primer paso para la venganza no es el golpe, es el plan. Y mi plan era convertir su arrogancia en su tumba. El taller olía a aceite quemado y a esperanza rancia. Durante toda la noche no pegué ojo. Mis manos se movían solas, acariciando las herramientas de Luis como si fueran reliquias. La Asociación de Propietarios, APG, no solo nos cobraba por la tierra, nos cobraba por derechos de autor biológico por cada planta que crecía en nuestro jardín. Era una locura. Me senté frente a la terminal de datos vieja, una que Luis había modificado para que no enviara señales a los drones de la APG. Allí, empecé a desenterrar los contratos. Luis no era un moroso, era un hombre estafado. Habían alterado las cláusulas de mantenimiento estético en el momento en que mamá murió, sabiendo que estaríamos vulnerables. El dolor de perderla se mezclaba con la rabia de ver cómo su luto era usado como una oportunidad de negocio. A media mañana, llamaron a la puerta. No era un golpe amistoso. Era el sonido metálico de un ejecutor de la APG. Abrí y me encontré con un oficial Silán llamado Sec. Era más pequeño que Barcas, pero sus ojos destilaban una malicia burocrática que daba náuseas. Ana García, dijo Sec, consultando su holograma. Se ha emitido una orden de inspección de cumplimiento. Dado que el pago de los 15,000 créditos no se ha realizado, la asociación ha decidido embargar las herramientas de este taller como pago parcial de los intereses. Estas herramientas no son mías, son de mi hermano, dije, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Sentí la frialdad de su mirada. Para ellos, no éramos personas, éramos activos de bajo rendimiento. Su hermano es una unidad productiva fallida, respondióse con una frialdad que me heló la sangre. Según el Código de Convivencia, los bienes de un conviviente incapacitado pasan a ser responsabilidad del gestor de la zona. Apártese, o sumaremos resistencia a la autoridad residencial a su expediente. Sé que empujó con uno de sus brazos superiores, pero yo no me moví. Sentí el músculo de mi hombro tensarse. En la tierra, mi abuelo solía decir que hay que ser como el roble, firme ante el viento, pero listo para caer sobre quien intente talarlo. El oficial hizo una señal y 2 drones de seguridad entraron zumbando por encima de mi cabeza, empezando a escanear y marcar las cajas de herramientas con láseres rojos de embargo. El drama familiar estaba siendo desmantelado pieza por pieza frente a mis ojos. «Joder, esto es un robo», grité. «Es una reasignación», corrigió Sec. En ese momento, algo dentro de mí se calmó. Fue un suspenso gélido. Miré el guante de soldador sobre la mesa. No necesitaba armas, solo necesitaba física. Cuando el dron se acercó a la caja de llaves de impacto de Luis, moví mi mano con una velocidad que el oficial no pudo prever. No lo golpeé a él. Golpeé el sensor de frecuencia del dron con la palma abierta, usando el peso de mi cuerpo. El aparato soltó un chispazo y cayó al suelo, muerto. Sec retrocedió.
sus 4 ojos abriéndose de par en par. ¿Qué has hecho? Eso es sabotaje de propiedad de la asociación. Solo estoy haciendo mantenimiento preventivo, dije, con una voz que sonaba como metal chocando contra metal. El aire aquí está muy cargado de arrogancia, Sec. Dile a Varkas que si quieren las herramientas, tendrán que venir a buscarlas ellos mismos. Y dile que la próxima vez que toque mi puerta, no usaré solo la palma. Sec salió huyendo, murmurando amenazas sobre juicios y desalojos inmediatos. Sabía que había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. La sanación de mi familia no vendría de la paz, sino de la victoria. Me puse el guante y empecé a trabajar en un plan que haría que la mejor película de ciencia ficción de HFY pareciera un cuento de niños. El conflicto con la asociación de propietarios acababa de volverse una guerra de guerrillas técnica. El hospital de Nueva Esperanza era una torre de cristal donde la vida se medía en créditos por segundo. Logré colarme por los conductos de servicio, esquivando las cámaras térmicas. Cuando llegué a la habitación de Luis, el panorama era desolador. Le habían cortado el suplemento de regeneración celular porque la APG había congelado sus beneficios médicos como medida de presión. Estaba pálido, casi transparente. «Ana, vete», susurró, con los ojos vidriosos. «Van a venir a por ti. He oído que has destruido un dron. No puedes ganarles. Tienen todo el sistema a su favor». «El sistema es solo una máquina, Luis», dije, tomándole la mano. «Y tú me enseñaste que cualquier máquina se puede apagar si sabes dónde está el interruptor principal. No voy a dejar que nos echen, ni de la casa, ni de este mundo». El momento de sanación entre nosotros fue breve pero intenso. Le prometí que recuperaría su dignidad. Pero el suspenso volvió cuando la puerta se abrió. No era un médico. Era Varkas en persona, escoltado por 2 guardias humanos colaboracionistas armados hasta los dientes. Varkas me miró con una mezcla de asco y fascinación. «Interesante», dijo el Silant. «Una humana con impulsos suicidas. El Consejo de la APG ha decidido que tu comportamiento justifica el desalojo inmediato de tu sector. La demolición de la casa de tu madre está programada para dentro de 6 horas. Es una limpieza de zona conflictiva». «No tienes derecho», dije, levantándome despacio. El dolor de imaginar la casa de mamá reducida a escombros me atravesaba el pecho como un cuchillo. «Yo soy el derecho aquí, Ana. En este mundo, la asociación es la ley. Tu hermano será trasladado a un centro de detención de deudores en cuanto pueda caminar, o quizás antes, si los costes siguen subiendo». Varkas se acercó a mí, sus 4 brazos cruzados sobre el pecho. «Recuerda, no se permiten armas. Si haces un movimiento en falso, tus propios compatriotas te dispararán». Miré a los guardias humanos. Sus ojos estaban vacíos, comprados por un sueldo de la asociación. Me miraron con una mezcla de lástima y envidia. Yo sonreí. No una sonrisa de alegría, sino una de depredador que ha visto el cuello de su presa. «Varkas, te lo advertí», dije en un susurro. «Mis manos califican como la mejor ciencia ficción de HFY. No necesito armas porque ustedes han construido su ciudad sobre una red de fibra óptica y energía que yo entiendo mejor que tus ingenieros». Sin que nadie lo viera, mi guante de soldador tenía un pequeño inductor de frecuencia que había construido con las piezas del dron que destruí. Solo tuve que rozar el panel de control de la habitación del hospital. En un segundo, todas las pantallas del piso empezaron a mostrar los registros de corrupción de la APG, los desvíos de fondos de las multas de jardín hacia las cuentas privadas de Varkas. «Apaga eso», gritó Varkas, perdiendo la compostura. «Es un ataque terrorista». «No, es una auditoría», respondí mientras me deslizaba hacia la salida. «Disfruta del espectáculo. La demolición de mi casa no va a ocurrir, porque para cuando llegues allí ya no tendrás autoridad ni para mandar a limpiar un pasillo». Corrí hacia el sector 4. Tenía 5 horas. La noticia del hackeo en el hospital se había extendido como la pólvora por las barriadas humanas. La gente empezaba a salir a las calles. El conflicto con la asociación de propietarios ya no era solo mi lucha. Era el rugido de miles de personas que habían perdido sus casas, sus ahorros y su orgullo ante seres que los trataban como plagas domésticas. Cuando llegué a mi calle, vi las máquinas de demolición, enormes robots amarillos con el logo de la APG.
Los vecinos estaban allí, rodeando la casa de mamá, formando una cadena humana. Era una imagen poderosa, un drama familiar que se había convertido en una causa común. Sé que estaba allí, tratando de dispersar a la multitud con cañones de sonido. «Retírense», gritaba Sek. «Esta propiedad ha sido confiscada. El uso de la fuerza está autorizado». Me abrí paso entre la gente. Al verme, el silencio se apoderó de la calle. Me puse frente a la máquina de demolición principal. No llevaba rifles ni explosivos. Solo llevaba mis manos desnudas y mi guante de trabajo. «Sek, dile a tu jefe que el tiempo se ha acabado», dije, alzando la voz para que todos me oyeran. «Esta casa no se toca. Ninguna casa se toca. A partir de hoy, la asociación de propietarios deja de ser la dueña de nuestras vidas. No tienes armas». Se burló Sek desde su plataforma. «Esa estúpida bravuconería humana no detendrá 10 toneladas de acero. Inicien la demolición». El robot de demolición rugió y sus pinzas hidráulicas se abrieron. El suspenso era insoportable. Los vecinos cerraron los ojos, esperando el impacto. Yo no me moví. Esperé a que la pinza estuviera a centímetros de mi cara. En ese momento, clavé mi mano con el guante inductor en el puerto de mantenimiento expuesto del robot. No hubo una explosión. Hubo un silencio eléctrico. El robot se detuvo en seco. Sus luces pasaron de rojo a un verde parpadeante. Había inyectado un virus de sobrecarga en la red local de la APG. No solo detuve la máquina, usé el robot de demolición como una antena gigante para transmitir la orden de paro total a todas las máquinas de la asociación en el sector. «Imposible», chilló Sek. «Ese código está encriptado. Ustedes compran la tecnología, nosotros la creamos», dije, sintiendo la vibración de metal bajo mis dedos. Por fin, se hizo justicia técnica. La ciudad entera empezó a parpadear. Los drones caían del cielo como moscas. Los guardias de la APG descubrieron que sus armas de plasma, conectadas a la red central para verificación de licencias, se habían bloqueado. Estaban desarmados. Nosotros, en cambio, siempre habíamos estado armados con nuestra ingeniosidad y nuestra rabia acumulada. Varkas llegó en un transporte de lujo, escoltado por lo último que le quedaba de seguridad privada. Bajó del vehículo con la cara desencajada. La multitud ya no le tenía miedo. Se acercaban a él, rodeándolo. «Ana García», bramó Varkas, «has destruido la infraestructura de la ciudad. Esto es una sentencia de muerte para todos. Sin la asociación, no habrá suministro de energía, ni agua filtrada. Morirán en este desierto». «Prefiero morir libre en el desierto que vivir esclavizada en tu jardín perfecto», Varkas, respondí, caminando hacia él. «Pero no vamos a morir, porque ahora nosotros controlamos las llaves». El drama familiar de Luis, que ahora estaba siendo cuidado por médicos humanos que se habían revelado en el hospital, me daba las fuerzas necesarias. Me puse frente a Varkas. Él intentó golpearme con uno de sus brazos, pero yo era más rápida. Esquivé el golpe y le agarré la muñeca con una técnica que mi abuelo me enseñó en el taller. La palanca perfecta. «Dijiste que no se permitían armas», le recordé mientras lo obligaba a arrodillarse frente a los vecinos. «Y tenías razón. Mis manos son suficientes para demostrarte que tu especie cometió un error a pensar que la ciencia ficción de los humanos era solo ficción. Se llama HFY por una razón. Humanity Fuck Yeah. Suéltame, animal», chillaba Varkas. «Hoy no, Varkas. Hoy vas a firmar la disolución de los contratos de propiedad del Sector 4. Vas a devolver cada crédito robado. Y luego, te vas a ir de nuestra ciudad». Las horas siguientes fueron de un caos organizado que olía a victoria. Los humanos tomamos los centros de control. No hubo una masacre, simplemente les quitamos el poder de controlarnos. Los Iland, privados de sus juguetes tecnológicos y de sus leyes abusivas, se escondieron en sus torres. La sanación de Nueva Esperanza estaba comenzando. Vi a padres recuperando las llaves de sus casas, a abuelos llorando mientras replantaban sus flores sin miedo a una multa de 10,000 créditos. Fui al hospital a buscar a Luis. Lo encontré sentado en la cama, mirando por la ventana como las luces de la ciudad volvían a encenderse, pero esta vez con un brillo diferente. Un brillo humano. «Lo has hecho, pequeña», dijo Luis,
abrazándome con las pocas fuerzas que tenía. Lloramos juntos. Lloramos por mamá, por los años de miedo y por el futuro que ahora teníamos por delante. Te dije que mis manos eran mejores que cualquier arma. Hermano, le dije, limpiándome las lágrimas. Pero el suspenso aún no había terminado del todo. La APG Central, la sede en el planeta Madre Silant, había enviado un ultimátum. Si no restaurábamos el orden y devolvíamos las propiedades a la asociación, enviarían a los destructores orbitales. La tensión emocional era máxima. Habíamos ganado la batalla solo para ser borrados desde el espacio. Me conecté a la red de comunicaciones interplanetaria. Sabía que me estaban escuchando. Millones de Silant y miles de humanos en otras colonias estaban pendientes de la rebelde de Nueva Esperanza. Asociación de Propietarios de la Galaxia, dije, mi voz firme y clara. Pueden disparar sus cañones orbitales. Pueden convertir esta ciudad en cenizas. Pero antes de que lo hagan, deben saber algo. He subido todos sus protocolos de encriptación, sus secretos bancarios y sus planes de invasión a la red pública de la Confederación Galáctica. Si nosotros caemos, su economía entera caerá con nosotros. Hubo un silencio que duró lo que pareció una eternidad. El suspenso era total. Podía sentir el peso del mundo sobre mis hombros. Entonces, llegó la respuesta. No fue un ataque. Fue un mensaje de la Confederación. Habían abierto una investigación contra la APG por crímenes de lesa humanidad y mala praxis colonial. La Asociación de Propietarios estaba legalmente acabada. Vargas y sus secuaces fueron arrestados por la policía confederada. Vi cómo se los llevaban esposados mientras los vecinos del sector 4 gritaban de alegría. La justicia. Esa justicia que parecía un mito en este rincón de la galaxia, finalmente se sentía real. Joder, por fin. Regresé a la casa de mamá con Luis. El jardín estaba intacto. Las semillas de la tierra estaban brotando, ajenas a las guerras y a los contratos. Me senté en el porche, mirándome las manos. Estaban sucias, tenían cortes y cicatrices, pero eran libres. ¿Qué vas a hacer ahora, Ana?, preguntó Luis, sentándose a mi lado mientras el sol púrpura se ocultaba. Voy a arreglar el motor de tu vieja segadora, dije con una sonrisa. Y luego, voy a enseñar a todos en este sector a usar sus manos. Porque nunca se sabe cuándo otra asociación va a intentar decirnos qué flores podemos plantar. La victoria era nuestra. No por las armas, sino por el ingenio, el drama familiar convertido en motor de cambio y la sanación de una comunidad que recordó que ser humano significa no rendirse nunca. Por fin, se hizo justicia. Y mi hermano Luis, por primera vez en años, volvió a reír con fuerza. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.